Agustín Salinas y deseo agradecer la presencia de todos ustedes al ciclo denominado Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo, creado a partir de un convenio de cooperación académica entre la Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, dirigido y conducido por los profesores Claudia Cricum y Dardo Oso. Comenzamos siempre con una pregunta que decimos ya es la emblemática del ciclo, que es ¿cómo recordás cuáles fueron tus juegos en la infancia? Bueno. Y lo que yo recuerdo de los juegos en la infancia tienen mucho que ver con el teatro. Mira. Por ejemplo, de disfrazarme, de ponerme como colchas en las camas, como capas, de transformar mi dormitorio. Yo tengo un hermano 2 años más grande, teníamos 2 sofacamas así y armadones. Y entonces con los armadones armaba escaleras y entonces subía escaleras y bajaba escaleras con las colchas así como de... Bien Shakespeare. Yo diría más bien de teatro de revista. Subir y bajar escaleras, pensaba eso. Las camas eran como los escenarios, ¿no? Porque después lo otro que también ocurría en mi casa, mi madre impulsó mucho el teatro en mí. Lo otro que ocurría es que, así como ahora hay animadores en las fiestas infantiles, lo que pasaba en los cumpleaños en casa era que hacíamos pequeñas obras de teatro que ella organizaba y dirigía y armaba, y cuando yo fui un poco más grande empecé a organizarlas y dirigirlas yo. Y ahí también se transformaba una puerta triple que había entre lo que sería la sala y el comedor. Se transformaba en un lugar donde se ponía una colcha grande o una tela grande y era un telón y detrás era el escenario. Entonces el público se colocaba de aquel lado y cuando se abría el telón empezaba la obra. ¿Qué hacían tu papá y tu mamá? Mi padre era odontólogo, dentista. Yo vengo de una familia universitaria, de tercera generación de universitarios, la mía. Ya mis abuelos también había algunos universitarios. Mis padres, los dos. Mi padre odontólogo y ejerció la odontología toda su vida, pero mi madre era una mujer muy rara, muy chiflada también, muy chiflada, y muy exigente, consigo mismo primero que nada, porque ella había terminado la escuela secundaria en Lenguas Vivas, después hizo el profesorado de inglés en Lenguas Vivas y fue profesora de inglés casi toda su vida. Pero después que hizo el profesorado de inglés, estudió filosofía y letras y se graduó en filosofía y letras. Algo ella buscaba que tenía que ver con cierta rama de las humanidades que no terminaba de encontrar. Total, que cuando ya habíamos nacido mis 2 hermanos y yo, y teníamos 1, 3 y 5, yo soy el del medio, ella empezó a estudiar medicina. Y se recibió de médica a los 5 o 6 años, es decir, yo tendría 10, 11 años cuando se recibió de médica. De manera que fue una mujer de una insatisfacción obviamente muy grande, porque nada terminaba de completarla, y hizo la carrera de psiquiatría también, como yo, sí. Entonces era muy exigente con el tema del estudio y era muy exigente con los idiomas.
mis hermanos y yo hablamos francés, inglés e italiano. Sí. Pero bien, no chapuceado. Estudiado Bueno, con esa exigencia. de punta a punta. La Dante Alighieri en italiano de primero a sexto año. La Alliance Française completa. Y lo que yo más estudié, porque después lo enseñé también, igual que mi madre, yo en realidad tuve mucha influencia y muchos puntos de identificación con ella también. Yo enseñé el inglés muchos años y con eso me mantuve, porque mientras estudié medicina, yo ya me había casado muy jovencito y entonces tenía que mantenerme. Me mantuve dando clases de inglés. Sí. Y daba clases en un instituto que todavía existe, que es el Instituto Cambridge, en la calle Tucumán, Sí. donde te pagaban muy bien. Era de los lugares mejores pagos en cuanto a docencia. Hoy debe ser un desastre, pero en ese momento te pagaban muy bien. Y yo podía estudiar, mantenerme y estudiar medicina dando clase Allí, claro. 2 tardes por semana. 2 tardes por semana. Porque estudiar medicina es de dedicación exclusiva. Es de las pocas carreras que uno no puede estudiar medicina y trabajar antes todos los días. Pero este instituto me permitía trabajar 2 tardes por semana y con eso mantenerme Y la casa también, te casaste muy joven. Sí, me casé a los 20 años. Y tuve mi hijo a los 24. Yo tengo un hijo de 48. Claro. No, esto venía a cuento del tema de los idiomas. Sí. Entonces, en esta locura, por eso digo que no era normal mi vieja, en esta locura, mi madre además era de izquierdas, pero de izquierdas muy militantemente de izquierdas, era una mujer muy, no era afiliada a ningún partido, pero era muy seguidora del Partido Comunista. En los años 50, en la posguerra, digamos, eso fue muy habitual en la Argentina. Digamos, la gente con cierta tendencia al progresismo se acercaba mucho al Partido Comunista, con lo cual para ella era impensable que sus hijos no fueran a la escuela pública. A la escuela pública. Claro. Escuela pública, laica y gratuita. Pero estaba el tema, no nos hubiera mandado nunca a un colegio inglés de doble turno. Entonces, lo que hizo fue esto. En el barrio donde nosotros vivíamos, que era el barrio de Constitución, había un instituto de inglés que dirigía una inglesa, que tenía los cursos de la mañana y tenía los cursos de la tarde a partir de las 5 de la tarde, como funcionan los institutos de inglés. Y entonces ella se acercó a esta mujer y le dijo: el horario de 1:30 a 4:15, 4:30, ¿usted lo tiene libre? Sí, le dijo, si yo le reúno un grupo de chicos que están entrando en la primaria de 5 o 6 años, le reúno un grupo de 7, 8 o 9 chicos, ¿usted los tomaría para darles de lunes a viernes inglés 4 horas? Sí, le dijo ella. Y ahí empezó a armar ese grupo, armó ese grupo con el que hicimos inglés todas las tardes, y eso hizo que, no sé, cuando yo terminé sexto grado, hablaba en inglés fluidamente y lo entendía fluidamente, y después lo seguí estudiando ya más avanzadamente y después lo enseñé. Pero lo del armado de ese grupito de chicos es muy notable. Muy notable. Eso tiene que ocurrir, y ese grupo de chicos seguimos juntos durante toda la primaria. Íbamos a distintas escuelas a la mañana, pero a la 1:30 estábamos en el Instituto de Inglés estudiando matemática en inglés, geografía en inglés, historia en inglés, todo en inglés, como en los colegios ingleses. Ahora pensaba al escucharte lo que tiene que ver con todo ese movimiento desde ella también, ¿no? Todo lo que te provocaba a vos y lo que vos decís como esa exigencia, que es cierto, ¿no? Lo que hay con esa exigencia, pero también toda la motivación. Enfermiza. Claro, pero yo les tengo que decir casi con vergüenza que yo fui promedio
9,60 en la escuela secundaria. A mí me parece un horror. Alguien puede decir, ¡ay, qué bárbaro! Yo era de 10 absoluto en todas las materias. Una exigencia Hay que moral. ver cómo lo vivías en Ahora, ese momento, ¿no? En ese momento yo lo Tenía vivía como un costo natural, pero me doy cuenta ahora que era una sobreadaptación muy grande. En psicoanálisis se le llama sobreadaptación al esfuerzo de adaptación, ¿no? Cuando uno recubre, digamos, sus aspectos más frágiles o más vulnerables de una caparazón de yo puedo, ¿no? Claro. Y eso es la sobreadaptación en psicoanálisis. Y bueno, y mi hermano y yo hicimos eso. Claro. Mi hermana menos. Ella menos. Menos. ¿Era con los varones el tema? Sí, con los varones. Sí. Yo pensaba también esto, ¿no? ¿Vos recordás cuáles fueron tus primeros libros, la primera conexión con literatura, primeros autores? Que eso lo preguntamos habitualmente nosotros acá, ¿no? Porque esos autores algo siempre quedan en la vida dando vueltas. Y hasta lo pensaba, tal vez, no sé, si en castellano, en inglés, si ya En inglés también mucho, porque en este colegio inglés leíamos versiones, lo que se llaman las versiones abridged, abreviadas, ¿no? Claro. de los clásicos, de Dickens, por ejemplo. Claro. Historia de dos ciudades, pero en versión abreviada. Pero la biblioteca de mi madre era una biblioteca muy surtida. Me imagino, claro. Entonces, yo recuerdo muy tempranamente leer. Son autores que ya no se leen, pero que fueron muy importantes en la izquierda argentina. Aníbal Ponce y José Ingeniero. Pero que fueron muy importantes en la izquierda argentina. Aníbal Ponce y José Ingeniero, por ejemplo. Claro. Son autores que prácticamente ya no se leen. Y siendo chico. Y adolescentes, Claro, sí. claro. Sí. Y al teatro, lo primero que yo recuerdo haber visto, y bastante chico, también de la mano de mis padres, es La Gaviota de Chekhov. ¿Y cómo? Porque viste que uno, bueno, vos lo sabes muy bien, que uno guarda las sensaciones, ¿no? De esos momentos, más allá tal vez del texto o algún texto que queda resonando en uno por ahí a ciertas edades lo que guarda son sensaciones, los momentos. Sí. ¿Qué sensaciones recordás de esa primera obra de La Gaviota de Chekhov? Yo recuerdo el telón rojo del Teatro La Máscara, un telón de pana, y una sensación de expectativa. Antes de empezar, una sensación casi como de taquicardia antes de empezar, cuando se abre ese telón, ¿qué va a pasar allí adentro? Recuerdo muy fuertemente esa sensación, como de la expectativa antes de la función. Y esa expectativa marca seguramente algo que tiene que ver con esa cosa vital que nos da el teatro, ¿no es cierto? Y esa sensación Sí. que tal vez... de otra vida posible, ¿no? Claro. Porque para mí es lo más fuerte del teatro, que uno vive otras vidas posibles. Claro. El actor ni hablar. El actor, digamos, a través de ser actor, puede ser él mismo como persona y puede ser muchas otras personas, tantas como personajes encarna, Claro. ¿no? Digamos, Claro. y el director multiplicado por la cantidad de personajes que pone ahí arriba. Intentar comprender, ¿no? Claro, La vida. claro. Pensaba visto, ¿no?, ahora a la distancia y también desde una de tus profesiones, desde una parte de tu vida, ¿había un mandato familiar entonces con respecto a la medicina, Sí. a la psiquiatría, Sí. y luego al teatro? Había un mandato familiar con respecto a la universidad. Eso sin duda. Era como impensable en esa familia no ser universitario. Pero además, como mi vieja, además de muy loca y muy exigente, era muy observadora y era de una inteligencia superior, observaba muy bien, y desde muy chico le dijo a mi hermano: este chico tiene una gran habilidad manual, puede llegar a ser un muy buen cirujano. Y lo fue. Y lo fue. Mi hermano mayor es cirujano. En cambio es tan humanista,
la psiquiatría podría funcionar muy bien en él. Bueno. Pero así, Bueno. como, pero lo notable, porque yo siempre digo, el psicoanálisis penetró en la Argentina fuertemente, popularmente, en la década del 60, del 60 en adelante. La Asociación Psicoanalítica Argentina se fundó en 1942, pero no tenía todavía la difusión que invitaran a un psicoanalista a un programa de la tarde, ¿no? Era como impensable que se le consultara, como se sigue consultando a los psicoanalistas sobre cualquier tema. Pero la influencia del psicoanálisis más masivamente hizo que hubiera mucha penetración de la idea de dejar a los chicos, a la decisión de los chicos en la adolescencia, de dejarlo librado al deseo del hijo y no imponerle el deseo del adulto. Esto trajo dos consecuencias. Una, dejar al chico más en libertad y más en contacto efectivamente con su inclinación, pero la otra, complicarle mucho la vida, porque cuando te dicen, vos para cirujano estarías perfecto y vos para psiquiatría estarías, te resuelve la toma de decisión. Si está muy equivocado, al cabo de, si es muy equivocado lo que el padre ve, tenés que después torcer el rumbo y arremeter para otro lado. Pero evidentemente esta mujer, que era mi vieja, observaba bien. Sí, observaba bien. No, sí. Respecto a esto. Y el arte dramático que hace se mete por ahí, ¿no? Esto, digo a través de tus palabras, porque estás diciendo, y uno si no, tú eres el rumbo. Bueno, no torciste ningún rumbo, pero encaraste otro rumbo también, o sea, y muy fuertemente. Sí, sí. ¿Cómo aparece? ¿En qué momento aparece el lenguaje dramático o el arte dramático? ¿Vos empezás con la actuación, el teatro? Y mira, el primer recuerdo que yo tengo, y por mi cuenta, un verano, porque claro, con esos inviernos donde había que estudiar todo lo que había que estudiar, en invierno no tenías mucha posibilidad de escaparte para otro lado, pero recuerdo un verano entre cuarto y quinto año, y yo tenía, porque además la otra exigencia fue hacerme empezar la primaria con 4 años y medio. Yo me recibí de médico a los 22. Todo porque empecé a los 4 años y medio. A los 15 terminaba el secundario. Entonces, entre los 14 y los 15, mis padres tenían una quinta en Adrogué, yo me tomaba el tren y me venía a verla a Alejandra Boero al Nuevo Teatro en la calle Corrientes. Alejandra Boero fue una de los pilares del teatro independiente argentino. Probablemente la gente de la generación de ustedes no la conozcan. Murió hace no muchos años, hará 8, 9, un poquito más, 10 años. Acá estuvo hace 10, 11 años. Bueno, Alejandra habrá muerto, sí. En el año más o menos 56, 57, no, un poquito más, 58, 59, yo me venía de Adrogué 2 o 3 tardes por semana al Nuevo Teatro porque había un curso de verano. Y yo tenía fascinación por esta mujer, como actriz, ¿no? De verla arriba del escenario. Fue de las grandes actrices del teatro independiente, después fue directora y luego creó el Teatro Andamio en la calle Paraná. Digamos, esa es como la trayectoria. Venía del teatro independiente desde los años 30, Alejandra. Digamos, trabajó toda su vida, después dirigió en el Teatro San Martín muchos años, fue actriz del elenco estable del Teatro San Martín, digamos, fue de esas personas que hay que recordar porque fue una maestra. Una maestra. Fue una maestra. Claro. Y fue una maestra en cuanto a la resistencia en la cultura. Absolutamente. Fue una mujer luchadora que creó, digamos, núcleos de resistencia. Cuando digo resistencia es que cuando los regímenes dictatoriales o democráticos se ponen dictatoriales, hay que armar movimientos de resistencia.
Por ejemplo, hay que armar un movimiento de resistencia contra un ministro que dice que no hay 30.000 desaparecidos en la Argentina. Por ejemplo, Eso claro. requiere crear un movimiento de resistencia y juntar firmas y salir a la calle y armar actos de protesta que terminen haciendo que este señor renuncie. Alejandra era puntal en eso. Sí. Era puntal en eso. Bueno, yo la primera persona con quien estudié fue ese verano con ella. Después vino el invierno y me tuve que internar. Pero cuando empecé a estudiar medicina, junto con medicina, empecé la escuela de otro teatro independiente, que tampoco existe ya, aunque hay una sala que tiene ese nombre, que es el Teatro Frei Mocho. Exacto, claro. Ahí en el año 61, paralelo, en el 61 hice primer año de medicina y primer año de teatro en la escuela de Frei Mocho. Yo, ¿qué tenía? Si soy del 44 tenía 17, No, 17, 18. 18 años. Claro. 18, claro. No, Claro. te digo, si me recibí de médico a los 22, tenía 18. Claro. Claro. Y ahí empecé a estudiar teatro también, en paralelo, y siempre fueron paralelas. Iba a decir, nada cambió. No, Nada cambió. no. Sigue en paralelo. Sigue en paralelo. Yo sigo atendiendo pacientes todos los días, sigo ensayando cuando tengo que ensayar, Exacto. sigo... Y con la misma intensidad, porque son dos profesiones, pero absolutamente intensas las Sí, dos. sí, sí. Y que requieren ¿Qué? formación, además, Sí. y actualización, porque tenés que estar, en las dos tenés que estar muy actualizado. No basta con haber leído Sí, claro. los clásicos y ya está. Tenés que estar... ¿Sos un buen organizador de tu tiempo, evidentemente, o qué? Sí. Digo, Sí. porque esto me Sí. parece como... Y soy un gran... Como que para gente que se está, la mayoría está ¿no? formándose, están Sí. encarando sus Y yo- profesiones, hay que, esto es para... Yo tengo Destacar, ¿no? imágenes, ahora estoy más tranquilo, tengo 73 ya, ¿no? Estoy un poco más tranquilo y me puedo tirar, ¿no? Pero yo tengo recuerdos de mí de estudiar arriba de los colectivos, sentado en un colectivo y ir estudiando un libro de medicina, a veces parado en el subte y estudiando un apunte. Vos decías... Quiero decir, por el aprovechamiento del tiempo. Sí. Y sí. No había redes sociales. Las redes sociales son fantásticas, y han producido una revolución tecnológica, pero hacen perder mucho tiempo. Yo le dedico, creo que diariamente, 1 hora y media a contestar WhatsApp y a ver Facebook y a interactuar en Facebook. Y es mucho tiempo, porque me doy cuenta que me ha quitado tiempo a la lectura, por ejemplo. Sí. Sí. Porque 1 hora y media por día es mucho, si además tenés que laburar. Vos hablabas de tu madre, que me quedé pensando en algo, ¿no? Vos hablabas de la observación de ella, pero también yo pensaba que seguramente estaría muy dentro de la observación, le escuchar mucho. ¿Y cómo marca en vos estudios, profesiones, donde la escucha es tan alta? Porque pensemos, en la medicina la escucha tiene que estar altísima, lo que conversamos hace un rato. Sí. Después, en la Particularmente en el psiquiatría, psicoanálisis. el psicoanálisis, Oh. altísimo. Y en la dirección, Y en la dirección también. esta decisión a ser director, ¿no? Y cómo aparece a lo mejor ya aparecía de antes, no lo sé, pero esta necesidad y esta decisión de dirigir tu primer espectáculo, ¿cómo es? Después de esa escuela de Frei Mocho, había algo que éramos un grupo muy inquieto, que entramos más o menos todos juntos, y en pocos años apareció la insatisfacción con el tipo de formación y con el tipo de teatro que se hacía, y empezamos a escuchar de un señor Augusto Fernández, y Agustina Leso, y la señora Hedy Krila, y Carlos Gandolfo, nombres que en ese momento estaban, ¿no? como... Sí, andando en el ambiente. y que
tenían el Teatro La Máscara, ese teatro donde yo lo había visto, y trabajaban allí, y yo veía los espectáculos que ellos hacían, y lo que tenían los espectáculos que ellos hacían eran una verdad en la actuación impresionante. Porque el trabajo que ellos plantearon para el teatro fue la verdad en la actuación, que es lo que guió, digamos, mi línea directriz en el trabajo de la actuación y de la dirección. Y entonces, por el año 65 más o menos, 4 años después todavía no me había recibido de médico, empecé a estudiar con Fernández. Con Augusto Fernández, que todavía sigue siendo uno de los grandes maestros, quizá no de los que, porque yo digo, ¿a quién va a ver la gente joven ahora cuando quiere estudiar teatro? Y entonces hay muchos maestros de actuación que están de moda, ¿no? Que tienen muchísimos alumnos y que son muy buenos en muchas cosas, qué sé yo, Nora Mosenko, por ejemplo, es alguien a quien la gente va a ver mucho, a Cacache, por ejemplo, ahora la gente, digamos, a raíz de que ha tenido mucha... ¿quién más? Catalán, qué sé yo, Julio Chávez sigue teniendo una cantidad muy grande de alumnos, y Julio Chávez es un discípulo de Augusto Fernández, sí, viene de ahí. Bueno, Agustín sigue teniendo... Y a eso, claro. Pero Augusto Fernández sigue enseñando en Buenos Aires, sigue teniendo muchos alumnos, no como en otra época, porque es como si fuera, no sé, hay algo que tiene que ver con las modas, con las modas. Y hay cosas que puedes hacer con algunos de estos maestros que yo mencioné antes, hay cosas que puedes hacer muy bien, que es trabajos libres de formación. Hay una parte del trabajo de la formación del actor que es la improvisación, los trabajos libres, el armar una escena de la nada, sin autor, ¿no? Y a partir de sí mismos. La improvisación siempre es a partir de uno mismo. Uno difícilmente crea un personaje a menos que un autor te esté proponiendo la construcción de un personaje. Y esos son maestros con los que por ahí no ves un texto de autor durante años, o a lo mejor nunca. Esta es otra parte de la formación del actor, que es ya no el trabajo del actor sobre sí mismo, sino el trabajo del actor sobre la obra, el trabajo del actor sobre el personaje, lo que se llama el oficio. La formación del actor tiene dos partes, la instrumental y la del oficio. La instrumental tiene que ver con que el actor la actuación es la única rama del arte en que el artista es instrumento y es piano y pianista, es ejecutante e instrumento. El instrumento es uno mismo, es su propio cuerpo, es su alma, son sus sensaciones, es su cabeza, digamos que uno es instrumento de sí mismo. Es su propio cuerpo, es su alma, son sus sensaciones, es su cabeza, digamos que uno es instrumento de sí mismo. Entonces la formación instrumental es fundamental. Los recursos expresivos, sería toda esta primera parte de recursos. Mira, yo siempre repito la definición, yo en medio de lo que estudié en los años 80, me fui a Estados Unidos a estudiar con el creador del Actor Studio, que es Lee Strasberg, que es el maestro. No debería decir, digamos, quiénes son sus discípulos, porque deberíamos todos saber quién es Lee Strasberg, pero aclarémoslo. Lee Strasberg es el maestro de Al Pacino, es el maestro de Marilyn Monroe, es el maestro del cine americano. ¿Del cine? Todo. En los años 80 me fui a estudiar con él porque él había estado aquí en el 70, pero lo que habíamos visto
de su trabajo no era el trabajo instrumental, era el trabajo con el oficio. Él había venido a trabajar con escenas, con actores profesionales. Entonces, el trabajo con el instrumento tiene que ver con lo que los americanos llaman el training. Y el training de Strasberg, que creía mucho, y estoy con Strasberg porque estoy pensando en la definición que da Strasberg de qué es actuar, qué es la actuación, ¿no? Por lo que vos decías de los recursos expresivos. Entonces, vuelvo a la definición y después les cuento un poco de qué hace Strasberg con su instrumento. Strasberg dice, actuar es crear realidades imaginarias en el escenario y expresarlas de la manera más plena posible. Esto hiperconcentrado fui enumerando porque implica la creación, implica las realidades, que ahora explico qué entendía Strasberg por realidades imaginarias, porque todas las realidades del escenario son imaginarias. Porque esa pared, aunque el autor diga que es mi casa, es un decorado, ¿eh? Entonces yo tengo que crear ahí la realidad de mi casa. Y a lo mejor lo que tengo que hacer simplemente es imaginariamente poner un cuadrito, que es ese cuadrito que yo tengo, cuando estoy sentado en mi sillón tengo un cuadrito ahí que veo siempre, a lo mejor tengo que, como realidad imaginaria, poner ese cuadrito allí y ese lugar ya se va a transformar en algo de mi casa. Crear realidades imaginarias y expresarlas de la manera más plena posible. Strasberg trabajó muchísimo con la expresión. Contrariamente a lo que se piensa, que es que los actores del método, de lo que se llama el método, hablan bajito y hacen todo chiquito y todo interior y la gente de la última fila lo escucha. No, no. Uno de los ejercicios más endemoniados de Strasberg es un ejercicio que él inventó, que se llama canto y danza, que es endemoniado y que es un ejercicio donde la expresión tiene que ir al 100%. Si se los explico parece sencillísimo, es cantar el que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumpla feliz, sílaba por sílaba, y cada sílaba con todo el aire y con la expresión más plena posible. Es endemoniado ese ejercicio, parece fácil de decir, pero si yo tengo que decir que de a una sílaba, los, de a una sílaba. Ese ejercicio lo inventó para cantantes y para bailarines, pero para actores resultó de una gran utilidad. Y en ese ejercicio se basó Fernández para crear un ejercicio que él usa mucho y que Julio Chávez usa mucho, que es el yo afectado. El yo afectado es un ejercicio donde vos tomás un hecho que te ha ocurrido, que te ha afectado muchísimo, por ejemplo, alguien que te pisó el pie en un colectivo. Recuerdo un ejercicio que hizo una alumna mía, cubana, que estaba viviendo en la Argentina. Le pisó el pie y ni le pidió disculpas. Y ella hizo ese ejercicio en clase, y el ejercicio es tomar el hecho, el acusado, que es el que me pisó, la condena, ¿no? Porque hay que condenarlo, y lo brutal de este ejercicio de esta chica era no que le hubiera pedido, que no le hubiera pedido disculpas o que la hubiera pisado. Lo brutal es que en donde le había afectado su yo era en el hecho de que la había escuchado hablar y había notado su acento de extranjera, y que lo que había hecho en su actitud y en su forma de reacción, el tipo que la pisó, era maltratarla como extranjera, como andate a tu país. La expresión en estos ejercicios es a full. A full quiere decir que si le hablas al reo, en el momento donde ella le habló y le empezó a decir lo que había sentido, era a los gritos, llorando y a los gritos. Es decir, que la expresión va a full, al 100%.
Entonces, crear realidades imaginarias y expresarlas de la manera más plena posible. Esa definición de la actuación es muy importante. Realidades imaginarias ya tiene que ver con el entrenamiento de Strasberg, que sería muy largo entrar, pero solo doy el ejemplo del primer ejercicio. El primer ejercicio que haces es el desayuno de la mañana. Lo que tomes. Si tomas un vaso de agua, objeto imaginario, objeto imaginario. Si tomas una taza de café, es la taza de café. La taza de café, el peso, el asa de la taza, el olor, acercarte la taza, empezar a sentir el calor de la taza. 1 hora y media puede durar, estoy apurando totalmente. Hasta que llego a ponerme el café ahí, pasa 1 hora. Este es el primer ejercicio. Por eso, los actores americanos en cine, y Pacino en eso es un genio, son tan sensoriales los trabajos. Por eso son tan sensoriales. Cuando Pacino tiene el infarto en El Padrino, que en la cocina, él empieza a trabajar el dolor en el pecho cuando empieza la escena, pero empieza a trabajar el dolor acá cuando empezó la escena. Eso es trabajar realidades imaginarias, porque si no, lo que empezás a hacer como actor es ilustrar, que es lo contrario de la verdad en la actuación. La verdad en la actuación no es ilustrar, es ser, no ilustrar. No sé. Claro, entonces lo otro es... Claro. Ay, qué horror. No, mentira. Tu primera obra como director, que yo te preguntaba, y después también quería, me hiciste acordar... ¿por qué? No, ¿por qué de dirigí? Boero. Sí, Dirigí porque sentí que iba a ser mal actor. Sí, sentí que no iba a ser buen actor. Y Fernández, que era mi maestro, y que además dirigía ya un grupo que él formó, me dijo, vos sabés que serías muy buen director. Hay algo, digamos, de estas transmisiones. ¿Y qué obra fue y cómo la elegiste? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Qué pasó en ese momento? Después también, me hice acordar algo también de Boero que quería comentar. Después fuimos muy amigos con Alejandra, muy amigos, hasta que se murió. La primera obra que yo dirigí estoy dudando porque en realidad había hecho un experimento primero el año anterior, en el año 74. ¿Comedia entre comidas? No. Eso es mucho después. No, eso es mucho después. No, Escarabajos es la primera obra. Ah, claro. Que es la primera obra de Pacho O'Donnell. Ubican a Pacho O'Donnell, autor, novelista, ministro de Cultura de la ciudad, de la nación, historiador. Lo primero que escribió Pacho, éramos amigos, después dejamos de ser tan amigos. Cuando él se hizo muy menemista, a mí me dio mucho rechazo y me dejé. Y él me lo dijo un día, siento que tenés una gran animadversión conmigo, y yo no le dije ni sí ni no, pero era obvio que sí. No porque fuera menemista, también porque era menemista, pero porque hizo un vuelco de Alfonsín a Menem, claro, así de un día para el otro, y a mí esos panquecazos me parecen mal. Sí, había sido ministro, ¿no? Poco con Alfonsín. Bueno, pero en esos años 70 éramos muy amigos, veraneábamos juntos, y en un verano, veraneando en Villa Gesell con nuestros hijos, él me empezó a contar el germen de esta obra, que fue Escarabajos, y la siguió escribiendo, y yo fui discutiendo varias escenas con él y retrabajándolas, y finalmente fue lo primero que yo hice en el Teatro Payró en el año 75, que yo tenía 31 años. Vos sabés, cuando hablabas de Alejandra Boero, bueno, también hemos reporteado, lo hemos conocido,
ella tenía como el rito de, ahora sabés seguramente, ¿no? Pero el rito ese de cuando iba a dirigir un espectáculo, entrar a la sala y contarle al escenario todo lo que iba a hacer, que era una cosa muy especial, ¿no? Ella era muy rico aparte de esto porque ella era sentarse en la platea, en la primera fila, y explicarle al escenario y contarle toda la apuesta que iba a hacer y todo lo que iba a pasar y la construcción ficcional que iba a pasar en ese espacio. Me hiciste acordar de eso. ¿Vos tenés algún rito como director, como hombre de teatro, cuando ingresás a una sala? Algo que, cuando vas a comenzar un ensayo, una apuesta, algo que vos percibas que haces siempre, llámese como rito o como costumbre. Sí. Ritual, sí. ¿No? Como ritual. No, así como los que contás, Alejandra, no. Lo que sí me gusta es tener una primera reunión con todo el equipo de actores y técnicos, ¿no? Y más o menos, porque uno llega al primer ensayo habiendo ya pensado varias cosas, ¿no? Claro. Teniendo, por ejemplo, un análisis de la obra, Claro. y un análisis basado en lo que uno quiere contar con esa obra. Entonces, eso me interesa mucho compartirlo en los primerísimos encuentros. Porque creo que eso hace esencialmente al trabajo que hace un director. Un director no marca movimientos y le dice a un actor, vos entrás por ahí, te sentás en esta silla, y cuando él diga, ¿por qué no haces tal cosa? Vos caminás hasta allá. Eso es un dibujito en el escenario casi coreográfico. Un director de fondo lo que hace es emitir una opinión sobre esa obra, ¿no? Una concepción sobre esa obra, de qué voy a hablar yo hablando con esa obra. Y lo otro fundamental que un director hace es el análisis de la obra como estructura dramática. Y el análisis de la estructura de la obra tiene que contener luego escena por escena. Por ejemplo, tomando un clásico muy conocido, Hamlet, por ejemplo. Si uno puede ir analizando escena por escena, puede ser, digamos, de lo más chico a lo más grande o al revés, pero tenés que empezar de lo más chico a lo más grande. Y entonces vas viendo escena por escena y vas analizando cuáles son las fuerzas en conflicto. Hay algo que es aristotélico, que está en Aristóteles, en la poética de Aristóteles, de la dramática. Hay dos fuerzas en conflicto que se debaten un objeto. Yo quiero eso y vos también lo querés, y vamos a luchar los dos por tener ese objeto que está ahí en el medio. Es como si fuera un partido de fútbol en una cancha. River y Boca, y hay una pelota que es el objeto de conflicto que uno quiere meterlo en el arco de allá y el otro quiere meterlo en el arco de allá. Pues si vos en la conferencia, cuando hablabas, yo pensé que ibas a hablar de Casa de Muñecas de Ibsen, porque era una conferencia que vos habías dado, sí. Hablabas de Casa de Muñecas de Ibsen, hice todo con el conflicto, conflicto, claro, exactamente, claro. Y hasta tomabas a Freud en lo que tenía que ver con lo conflictivo, ¿no? Bueno, pero también podríamos tomar a Freud en el Hamlet. Sí, porque claro. Freud habló en Hamlet, claro, y Lacan también habló en Hamlet. Entonces, si tomás Hamlet como estructura, digamos, después que analizás escena por escena, llegás a la conclusión de que los dos grandes oponentes en esa obra son el príncipe Hamlet y el tío Claudio. Y que es quien viene al final del primer acto como fantasma a pedirle que vengue su muerte, ¿no? Y el objeto de conflicto es el regicidio, digamos, la verdad sobre la matanza del padre, la verdad sobre la muerte del padre. Y durante toda la obra, Hamlet va a tratar de tironear para que la verdad se revele, y Claudio, el tío, va a tratar de que se oculte la verdad. Durante toda la obra. Y eso va haciendo que la acción vaya creciendo. Porque esta es la estructura, digamos, de la lógica, ¿no? Es cómo avanza lo dramático. Porque
Hamlet se hizo loco en la representación, el tío suspendió la representación y lo manda a llamar al cuarto de la madre, supóngase, porque la madre en determinado momento pega un grito, él cree que hay alguien está detrás de la cortina y le clava y mata a Polonio. Siempre hay un porque, pasa tal cosa y tal otra, la consecuencia es la siguiente, ¿no? Hay siempre causas y consecuencias. Entonces la estructura dramática es fundamental y la estructura dramática la tiene que tener clara el director. Exacto, claro. Y esto que yo digo, digamos, Hamlet, el tío y la verdad sobre la muerte del padre, está contenido en todas las escenas de la obra. En todas las escenas de la obra tenés que ver eso reflejado. Absolutamente. Yo te escuchaba y pensaba, y voy a hacer un pequeño salto. Y eso es el trabajo de director, sí. Exacto. Pero qué ligado está el trabajo de la dirección a la pedagogía, ¿no? Porque son roles diferentes. Porque cuando uno es pedagogo no es director, pero tal vez cuando uno es director tiene elementos de la pedagogía, ¿no? Y eso lo que vos hablás tiene que ver con una construcción que se hace con los actores. Vos decías, no le digo, entra de acá para allá. Después voy a armar una puesta en escena. Claro. Por supuesto. Hay una metodología que uno va llevando adelante, o que el director lleva hacia adelante. Y me preguntaba recién, ¿qué diferencias, si es que hay diferencias y cuáles tal vez, entre el Hugo de las primeras puestas y el Hugo Urquijo de hoy dirigiendo sus puestas actuales? ¿En qué, si hay puntos en comparación, diferencias? Sí, y uno va adquiriendo libertad. Sí, y tomándose permisos y qué sé yo. Yo tenía en los primeros tiempos y por la formación de la que venía, tenía como muy fuertemente metido esto que decía antes de la verdad en la actuación y la verdad en la adaptación, ¿no? Que la adaptación fuera... La adaptación en la actuación es el ida y vuelta, ¿no? Digamos, eso que circula, ¿no? De los interlocutores. Tenía mucho más presente esos elementos que estaban tan fuertemente marcados. Yo ahora, por ejemplo, no tengo, en esa época no se me hubiera ocurrido marcarle a un actor un tono, marcar un tono, porque eso era como del teatro antiguo. Y yo ahora no tengo mayor problema. Cuando necesitas marcar un tono, marcar un tono, claro. Y decirle, por ejemplo, a un actor, no, esa frase es difícil imaginarse ahora el coraje que hacía falta para entrar en esa casa caminando por las orillas, porque yo pensaba que las alfombras no se podían pisar. Esto es un texto de García Márquez. Fíjense qué palabras valoricé. Es difícil imaginarse ahora el coraje que hacía falta. Difícil, coraje, y después el resto no es tan importante. Difícil y coraje son las palabras más importantes porque el personaje está reivindicando los huevos que tuvo para entrar en esa casa, a encontrarse con quien se encontró y sin saber que las alfombras no se podían pisar y pensando que todo lo dorado era de oro. Era un personaje que venía del popolo, del pueblo, y que entra a un palacio. En cambio, antes hubiera dicho, la palabra clave de este parlamento es difícil, pero no se hubiera marcado. Claro, está más libre. La palabra clave es lenguaje de Stanislavski. Claro. La palabra clave es lenguaje de Stanislavski. Seguimos trabajando con la palabra clave en un texto, siempre. Pero cuando lo marcás es mucho más... Y los actores siempre dicen, vos marcás todo, pero no es que marque todo. Lo que pasa es que hay un momento donde uno hace un cachito y el actor en ese cachito que uno hace se da cuenta de lo que uno quiere. Sí. Hablando de los actores, ¿cómo elegís tus elencos? ¿Qué atributos, cuando podés? Como puedo. ¿Cómo podés? Como puedo. Y como podés, claro. Pero ¿cuáles son, idealmente, cuáles serían los atributos? Lo que valoro, lo que valoro es de nuevo la osadía, los actores osados. Cuando digo osados, digo que se largan
a la pileta, que prueban y que son osados, que son capaces de tener mucho coraje. La actuación es sin red, hace falta mucho coraje. Entonces yo valoro mucho eso, valoro mucho el sentido de verdad, valoro mucho el acceso a la propia emoción y al propio temperamento, que es lo mismo, ¿no? A las emociones y al temperamento, que son dos formas de la emoción. Digamos, no me gustan los actores fríos, los actores que dicen la letra muy bien, pero que no les pasa nada. Valoro mucho eso. ¿Qué cosas te enojan cuando estás dirigiendo un actor? ¿Qué cosas te enojan? ¿Qué me enoja? Sí, de los actores. Los egos. Los egos, Dios mío. Los egos mal manejados, ¿no? Porque hay actores que tienen su ego más domado y hay actores que juegan el ego mal, digamos. Sí, lo que se llama divismo es un ego mal manejado, ¿no? Y lo otro que me enoja, que en realidad no debería enojarme, pero algunas veces me ha pasado. Hay veces que yo tengo una concepción del personaje y el actor tiene una concepción diferente, levemente diferente o bastante diferente. Yo con la experiencia he llegado a advertir bastante pronto esa diferencia y he llegado a ver que lo que tengo es que hacer una transacción, que tengo que llegar a un punto medio donde ella no va a hacer nunca lo que yo quiero que haga, pero yo voy a lograr que ella también dé 3 pasos para adelante, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajé con una actriz, un personaje, no hace mucho, un personaje que es un personaje muy desafiante, que cuando irrumpe en la acción, irrumpe la violencia, irrumpe el ansia de venganza, y es como una mucama que ha estado agazapada en la casa de los patrones y en cuanto puede se casa con el señor de la casa. Es alguien que ha estado agazapado 25 años esperando ese momento. Y yo lo que veía y la imagen que tenía, y además sigo creyendo que el personaje es eso, es un personaje muy feroz y muy, ¿no? Como, sí, le robé, claro que le robé. Y no le robé para mí, le robé para mi familia, porque sabía que las épocas flacas se terminan y, ¿no? Digamos, sí, le robé. La actriz la veía como alguien zen. Bueno, no sea el otro. Yo decía, zen, nada más ajeno a una campesina que se crió en un hoyo bajo la tierra, entre las ratas, nada más lejano que el zen. Y por esa cosa de la espera y cómo ella esperaba, no, pero agazapada la oportunidad de saltar y agarrar la presa. Nunca llegó, digamos, llegamos a un punto intermedio. Nunca llegó a ser ese primer parlamento que yo quería que irrumpiera desde el fondo del escenario caminando así, como una tropa. ¡Sí! Le robé. ¿Y qué? Le robé a público, Tenía que venir desde 10 metros desde el fondo del escenario a público, decir, sí, le robé. ¿Y qué? Nunca logré eso. No llego. Pero tampoco era zen. Tampoco era, sí, le robé. Sí, claro que le robé. No, tampoco era eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vamos a pasar a preguntas de los alumnos. Bueno. No, por favor. ¿Qué tal, Hugo? Mi nombre es Jorge. Hola. La pregunta es, Chekhov, un escritor que parece ser un referente en las obras que vos abordás,
También mantuvo una carrera literaria paralela a la medicina. Y entre sus cartas escribió: la medicina es mi esposa legal y la literatura solo mi amante. ¿Vos qué roles le asignarías al psicoanálisis y al teatro en tu vida? Y siguiendo a Chekhov, diría que el teatro es mi amante. Aunque Chekhov dejó la medicina tempranamente, sí. Cuando ya, digamos, cuando ya empezó a escribir sus obras mayores en pocos años, porque pensá que las 4 obras mayores de Chekhov las escribió en los últimos 4 años de vida, entre 1900 y 1904, una por año: La Gaviota, Teobaldi, Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos, en 4 años. Pero ya había dejado la medicina. Pero ¿sabés qué pasa? Que el teatro concita de un modo el apasionamiento, que no podés no equipararlo en esos términos, digamos, entre mujer o amante, y sí, no podés no equipararlo con la amante, claro. Él además era literato, es decir, novelista y cuentista extraordinario. Claro. Sí. Lo maravilloso de Chekhov como dramaturgo, y yo no lo sabía cuando me impactó tanto ahí tempranamente. Yo hablé de La Gaviota, pero a los pocos años vi las Tres Hermanas, que me impactó muchísimo también en el lift. Lo maravilloso de Chekhov es que siempre, cuando hablábamos de las fuerzas que están en juego, en Chekhov hay una fuerza que siempre es el tiempo que pasa. Siempre es el tiempo que pasa y que va carcomiendo o las ilusiones o que va achicando los plazos, ¿no? Por ejemplo, la casa corre peligro y corre peligro de ser rematada, y a medida que pasa el tiempo el peligro va creciendo. El tiempo es como una fuerza fundamental, y eso le da una poética exquisita a Chekhov. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela. ¿Qué sentiste al trabajar con una obra escrita por Gabriel García Márquez? Mira, toda la experiencia con García Márquez daría para toda una charla, porque fue muy lo primero fue salir de esa especie como de temor reverencial a decirle algo sobre su obra cuando nos juntamos a trabajar sobre la obra, porque él escribió una cantidad de material que era para un espectáculo de 6 horas, y él tenía en la cabeza lo que nos dijo a Graciela y a mí, a mi mujer y a mí, en La Habana. Él vio un espectáculo que nosotros hicimos donde Graciela iba haciendo como un abanico entre poetas y dramaturgos y textos, iba haciendo un abanico donde circulaban muchas mujeres, muchos personajes. Y entonces, al cabo de eso, una noche hizo una cena en su casa, en La Habana, en la casa que él ocupaba, la casa de protocolo, una fiesta donde habría unas 100 personas, porque era el Festival Internacional de Cine, y entonces estaban Gregory Peck, estaba Julie Andrews, estaba Jean-Marie Volonté, estaba María Luisa Bember de la Argentina, no sé, era una cantidad de gente que era como, estaba Fidel Castro, vos mirabas y no podías creer. Y en medio de eso, en el jardín de su casa había muchas mesas, ¿no? Y se sentó al lado nuestro y le dice a Graciela: ahora que te he visto,
hacer la maga, me doy cuenta que una actriz puede ser una y muchas personas al cabo de 2 horas o 1 hora y media. Y yo tengo en la cabeza una mujer cantaletera. Una cantaletera es una mujer que le tira una cantaleta de un día entero al marido, es decir, una cantinela, ¿no? De un día entero al marido, y lo único que sé es que al final lo quema vivo, pero en el medio no sé qué pasa todavía. En eso se acercó Fidel Castro, se sentó al lado nuestro, le escuchó contar la anécdota, y lo único que Fidel Castro quería saber era qué pasaba en el medio. Y el Gabo le decía, no sé, Fidel, esto es lo que tendré que ver cuando me ponga a escribir, no sé qué pasa en el medio. Lo que terminó pasando es que esta mujer pone las cuentas al día. Arrancan el amanecer del día de sus bodas de plata, y cuando está por empezar la fiesta de las bodas de plata, que enciende un fósforo y lo quema vivo. Y en el medio lo que pasaba era que ponía las cuentas al día. Todas las cosas que él no sabía, todas las cosas que él creía que ella no sabía y que se les revela, digamos, es un texto con 4 o 5 cuentos adentro del texto que te cagás. Entonces, lo primero, cuando nos juntamos, luego a los 9 meses llamó por teléfono a casa y dijo, el texto está listo. A los 9 meses. Graciela se quedó muda en el teléfono. Cuando colgó no pudo seguir hablando porque atendió ella. Lo que nos falta ahora es, yo quiero escucharlo primero y quiero escucharlo en tu voz. Entonces juntémonos en algún lugar donde podamos además trabajarlo, porque hay que cortar mucho y hay que podar mucho. Entonces lo primero fue perder el temor referencial de decirle, mira, esto es muy descriptivo, todo esto hay que cortarlo, porque en teatro hay que ir a la acción. O resumirlo mucho o transformarlo en un texto que tuviera acción. Y ahí nos fuimos animando, trabajamos un mes con él, editando el texto, y ahí los dos nos fuimos animando a decirle, esto es mejor que, suponte, en el momento donde ella le revela una historia con alguien que él creyó que se acostó con ella, ella le decía a la entrada, no me acosté con el nano, fue así, mirá, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Y entonces Graciela decía, yo le quiero decir que no me acosté con él, hay que ponerlo al final. Le digo, pero decíselo. Pero era como, viste, era como, y entonces dice, así que el nano, no sé cuánto, bueno, fue por aquella vez en que te habías ido a Bruselas con tu amante, bueno, yo fui a verlo al nano para pedirle que te diera un trabajo de él, y cuenta toda la historia con el nano, y al final le dice, no me acosté con él, al final, ¿no? Pero eso tiene que ver con el suspenso teatral. Luego vino ya el periodo de trabajar en la puesta. Yo tenía la sala mayor del Cervantes para hacerla, la María Guerrero, y mi concepción, digamos, escénicamente era un monólogo, la única voz era la voz de ella, pero mi concepción escénicamente es que transcurriera esa fiesta, la preparación de esa fiesta, de esas bodas de plata, que transcurriera escénicamente y que hubiera 20 criados y criadas, entre criados y criadas, algunos negros, otros blancos, y que de repente pasaban con cajones de champán, pasaban con mesas, pasaban con ropa, con manteles, ¿no? Escénicamente. Entonces él por teléfono decía, pero si solo habla Graciela, ¿por qué hay 20 personas en el escenario? Ahí ya empezó de mi parte, digamos, algo que se despegó de él y que no sé si a él le gustó, creo que a él no le gustó eso. A él le seguía gustando la versión de cámara, le seguía gustando una versión que fue la que repusimos años después, en el 2006, sí. La repusimos en el Pairó en versión de cámara, pero lo que pasa es que en la María Guerrero, en ese escenario, el escenario obliga, el escenario te obliga. No es lo mismo que tengas
este escenario, que tengas que contar aquí la diatriba de amor, que tengas 10 metros por 15 o 20, ¿no? A él le gustaba más la versión de cámara, sí. Y me lo dijo. Pues después que la vio en La Habana me lo dijo. Sí. No confiaste suficientemente en el texto. Le dije, al contrario, el texto está respetadísimo. Pero él pensó que poner toda esa gente... Lo iba a... sí, era por no haber confiado en el texto. Y toda esa gente no distraía en ningún momento. No, iba como aportando a la fiesta que iba creciendo y creciendo y creciendo en los preparativos. Y las circunstancias, ¿no?, que rodeaban, Sí, claro, sí. eran circunstancias. No fue fácil trabajar con él. No. Y luego, después que la vio en La Habana, dijo, hay cosas que quiero retrabajar. Nosotros las seguimos haciendo aquí porque teníamos la autorización, un año más, en Buenos Aires, en el interior, y luego tardó para mandar las correcciones hasta el 2006, desde el 88, ¿cuánto es? ¿15 años? ¿16? Como 18 años tardó. Y los cambios eran muy mínimos. Por ejemplo, los cambios podían ser, y me diste a probar El veneno de Bach, Beethoven, Brahms y no me acuerdo qué otro músico más. Las 4 veces sin las cuales ya no puedo vivir. Me diste a probar El veneno de Beethoven, Brahms, Bach y no me acuerdo qué más. Y le había agregado una quinta, que eran los Beatles. Me diste a probar El veneno de Bach, Beethoven, Brahms, los Beatles. Las 5 veces sin las cuales ya no puedo vivir. Había agregado cosas muy mínimas, había quitado algo que a él después no le gustaba de su obra, pero ya te digo, 15 años después, y ahí nos ofrecieron si queríamos reponerla, y ahí la repusimos en versión de cámara, porque ya no teníamos el Cervantes, claro. Buenas tardes, me llamo Constanza y quería preguntarle, siendo actor y director, ¿cuál es el aporte que te brinda el psicoanálisis? El psicoanálisis es, igual que el teatro, una disciplina de conocimiento. Es una disciplina de indagación sobre el ser humano, de explicar lo inexplicable. De manera que en un punto confluyen en su sentido y en su objetivo. En las prácticas son muy diferentes. En las prácticas, la práctica, digamos, del director teatral es muy diferente a la de un psicoanalista. Uno tiene mucha más prescindencia como psicoanalista. Uno no juega su propia opinión, ¿no? Uno no juega, dice, yo creo que tenés que hacer tal cosa y tal cosa y tal otra. No. En las prácticas son casi opuestas. Pero hay algo en lo que creo que el psicoanálisis me ha ayudado mucho, que es en el manejo grupal, en el manejo de los grupos humanos. Creo que en general creo buenos climas de trabajo y que más o menos percibo por dónde pueden venir los conflictos y trato de frenarlos a tiempo. Por ejemplo, el psicoanálisis me ha permitido ver que los personajes que están enfrentados en la acción, es muy factible que hagan que las actrices se enfrenten en la vida, que se empiecen a llevar mal, porque los personajes se llevan mal. Y lo otro, obviamente, es para el análisis psicológico. En el análisis psicológico del personaje, claro, fundamental. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por venir. ¿En algún momento le gustaría dirigir una obra escrita por usted? Y me gustaría escribir. Yo también con eso tengo una especie de cosa reverencial con la escritura. Me cuesta mucho ponerme a escribir. Tengo que hacerlo, sobre todo para el psicoanálisis. Tengo muchas veces que escribir ponencias o intervenciones. ¿Allí te cuesta también? También me cuesta. No, escribir me cuesta muchísimo, porque me parece de los puntos más altos y más exigentes, por lo tanto, sí. Y una exigencia que me paraliza.
Me encantaría, sí, me encantaría. Y una sola vez escribí una obra basada en la correspondencia entre Chejov y la mujer. Hay una correspondencia entre Chejov y la mujer que es riquísima. Y no lo intenté yo solo. Luego la hicimos, Graciela y yo como actores. Y nos dirigió Elena Tritek. Se llamaba Tus manos en mis manos. Y la armó sobre la base de las cartas entre Chejov y la mujer, la armó Carol Rocamora, que es la traductora al inglés de Chejov. Y la dirigió Peter Brook en París, con su mujer y con Michel Piccoli. Y cuando yo la vi anunciada en el teatro de Brook, dije, esta es la correspondencia entre Chejov y Olga Knipper. Y es una correspondencia increíble, maravillosa. Y yo había escrito una obra, era demasiado larga, era farragosa, por ahí la tengo, pero algún día por ahí la retome, pero no he vuelto sobre el tema de la escritura, no. Pero creo que porque tengo la escritura como muy para un exigido. Poner en palabras y que las palabras sean perfectas, imagínate. Para un chico exigido que todavía está ahí adentro. ¿Qué se siente tener esa misma pasión por el teatro y en ocasiones también haber trabajado juntos? Mira, trabajar juntos, quizás lo más importante es el tema, digamos, tener la misma pasión es ideal. Hasta que llegan a casa y hasta que están en casa, después de los ensayos. En el trabajar juntos, y yo creo que a la larga ha sido rico para los dos. Creo que ha sido rico para los dos. Hay un punto en el que nos tenemos que cuidar, porque esto del chico exigido también es válido para ella. Ella fue una niña puesta al piano a los 5 años. Hubiera querido ser Marta Argerich. De manera que también es una niña exigida, con lo cual, como actriz, no se perdona una. Entonces, yo sé eso de ella y tengo que ser muy cuidadoso con eso. Si bien es de las actrices que yo considero, de las que decía antes, de las pileteras, de las que se arriesgan a todo, de las que tienen una gran verdad y un gran acceso a su emoción, de manera que tiene como todas las características de lo que yo admiro en una actriz. Más bien lo que tengo es que sustraer el amor para poder verla como actriz, ¿no? Porque si no, es como, claro, ¿no? Es como que eso está... Pero el tema de la exigencia, y ella siempre me lo dice, vos sos una exigente de guante blanco porque no se nota. No puso nada. Mi nombre es Andrea. A lo largo de esta charla ya nos has platicado cómo se relaciona el psicoanálisis con el teatro, pero quería preguntarte, ¿qué encuentras en el teatro que no encuentras en el psicoanálisis? El psicoanálisis tiene una peculiaridad, que es que tenés que renunciar a la gratificación inmediata. Y eso es duro. Digamos, el psiquismo humano, sobre todo yo trabajo con adultos, con chicos el material es mucho más maleable. El psiquismo humano está muy consolidado ya y las estructuras de carácter están ya como muy armadas y hay que hacer como un trabajo casi de escultor con el buril y ir como trabajando la piedra, ¿no? Entonces la gratificación inmediata es muy, digamos, no es inmediata, la gratificación viene con el tiempo y esa es la gran diferencia con el teatro. En el teatro vos ves
los resultados ahí. Propones un cambio y el actor lo produce y ves el cambio inmediatamente. En eso es más barato el teatro. Lo que pasa es que cualquier forma de la medicina, de la psiquiatría y el psicoanálisis también, tienen un nivel de gratificación que es más profundo, que es la vocación de servicio, la vocación por ayudar a otro. Y eso ha sido muy fuerte en mí. Y muy determinante. Buenas tardes, mi nombre es Paula y te quería preguntar, ¿qué cambios o diferencias encontrás en el teatro de cuando vos empezaste a estudiarlo al de hoy en día y con cuál te quedarías? Yo lo que veo es que los cambios han sido muy grandes, muy grandes. Han pasado muchos años también, ¿no? No pueden no haber cambios grandes. ¿Con cuál me quedaría? Tampoco te podría decir, porque veo cosas de dramaturgos muy actuales que me fascinan. Y estoy muy a la pesca y tomo contacto con ellos y trato de trabajar materiales de dramaturgos. Pero lo que sigue siempre apasionándome, y eso estaba más presente en el teatro, digamos, con el que yo empecé, es el contar una historia, el narrar una historia. Luego empezó a aparecer un teatro mucho más fragmentado, donde la historia se cuenta más deshilachadamente, pero a veces no está mal si finalmente el rompecabezas converge y se arma. Sí. Pero no siempre ocurre, es muy difícil el teatro más fragmentado. Y ahora empiezo a ver como mucho un teatro que no es teatro de autor exactamente, donde el actor trabaja a partir de sí mismo y el actor es autor de sí mismo. Y muchas veces me pregunto, digamos, espectáculos que se arman, se ensayan un año, ¿no? Y se arman a partir de las improvisaciones que los actores van produciendo. Muchas veces me pregunto, y me ha pasado, de ver a un actor, de verlo genial, y después de volver a verlo, porque dije, lo voy a volver a ver porque estaba genial en aquella obra, y lo vuelvo a ver haciendo un texto de autor, y no es lo mismo. Es decir, que hay algo que hay que recuperar, que es la formación del actor en el trabajo de autor, digamos, en esto que yo decía antes de construcción de personaje, construcción de la obra, poder salirse de sí mismo y construir el personaje. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila y mi pregunta es si presentás interés en algún otro tipo de arte. Soy un gran espectador de la pintura, pero tiene que ver con el teatro. El director tiene que... soy un amante de los museos, pero un amante de los museos. Puedo hacer un viaje para ver museos y nada más. Sí. Y pasar horas, no horas, porque hay un momento donde el museo te satura. Yo acabo de llegar de Londres y la National Gallery de Londres, la Galería Nacional, es gratis. Y yo estaba parando en un hotel a 5 cuadras, iba todos los días, pasaba media hora, veía un día a los impresionistas, veía otro día a los holandeses, veía otro día a los flamencos, pero eso te llena de imágenes y te nutre de un modo... yo creo que después del teatro la pintura es lo que... Pero no para ejecutarla, sino como receptor. Sí, sí, sí. Influye mucho en las puestas también. Mucho. Tiene que ver claro. Con ese motor claro. que inspira. El tratamiento del color, por ejemplo. ¿No? Después te quería... La luz. Sí, después también quería ir con temas también de la iluminación. Muchas gracias.
Hola, me llamo Camila. Hola. Quería preguntarte, ¿qué beneficios encontrás al haberte formado actualmente en el exterior? Mira, me podría haber formado aquí, no tiene que ver con el exterior. Yo soy, cuando la gente me consulta porque sabe que yo viajé para formarme con Strasberg, viajé solo porque el viejo estaba muy viejo y se moría pronto y se murió a los 2 años. Y mi maestro, Augusto Fernández, lo había llevado a Alemania. Fernández en esa época dirigía en Alemania, lo llevó a Alemania, hizo un seminario con él de 1 mes y me dijo, vos que hablas el inglés perfecto y podés hacer escenas en inglés, no dejes de ir a Estados Unidos a estudiar con este viejo porque se va a morir pronto, no va a ser eterno. Entonces, cuando a mí me consultan sobre el tema de estudiar afuera, yo siempre digo, hay mucho para aprender de muy buenos maestros en Argentina. No es que el estudiar afuera no te garantiza de nada, no te garantiza de nada. Es más, podés hacer este trabajo que yo digo, digamos, del entrenamiento con el objeto imaginario, podés hacerlo superficialmente, medianamente, más profundamente, ¿no? Y podés hacerlo con maestros, no sé ahora aquí si hay maestros que lo hacen. Gandolfo en una época lo hizo muy exhaustivamente. Pero hay mucho para aprender de los maestros aquí, argentinos. Para mí lo que fue conocerlo al viejo, porque era la sabiduría de alguien que miraba una escena, terminaba de ver una escena y le decía al actor, tu problema en la escena es tal, tendrías que trabajar tal cosa, y tu problema en la escena es tal otro, y tendrías que reenfocarla de tal modo. Era como una sabiduría de... ¡Oh! Claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía y quería saber si sentís que hubo algún paciente que su historia haya sido reflejada de alguna forma en alguno de tus personajes de los que dirigiste. Me pasó con una paciente que me vino a ver porque vio el Zoo de Cristal. Pero la primera versión del Zoo de Cristal, la del 78. Yo hice el Zoo de Cristal de Tennessee Williams 2 veces, en el 78 y en el 93. Y ella me vino a ver más o menos en el 79, 80, porque tenía familiarmente, ustedes saben que el Zoo de Cristal cuenta, tiene algo de autobiográfico, cuenta, ¿no?, la historia de esa madre con 2 hijos, ¿no?, que teme que no puedan arreglárselas en la vida y la madre quiere casar a su hija por lo menos para que pueda hacer la carrera del matrimonio porque el trabajo ya se ve que no puede, y entonces el cuarto personaje es el visitante, ¿no?, el candidato que le traen, y la estructura familiar de esta mujer era muy parecida en cuanto a esa trama cerrada y difícil de escapar. Y me vino a ver y hoy me está viendo de nuevo. Acabo de verla hoy al mediodía. Está viéndome de nuevo años después porque tiene que retomar algunas cuestiones que pasados los años, pero no me ha pasado mucho, pero esa circunstancia me impactó mucho. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar. Yo quería preguntarle qué aspectos de la obra de Tennessee Williams fueron los que le interesaron como para designarlo uno de sus autores preferidos a la hora de dirigir. Básicamente lo mismo que con Chekhov, lo mismo que con Lorca, creo que son los grandes poetas del teatro. Y cuando yo digo poetas del teatro, me refiero a que escriben con pluma, no con virome. Digamos, Tennessee Williams es capaz, por ejemplo, de hacerle decir a Blanche cuando el candidato, digamos, que Blanche tiene para casarse, viene a la casa y le dice que no se va a casar con ella, porque
porque se ha enterado de cosas del pasado de ella y no se va a casar con ella, ¿por qué? Porque no, usted no es recta, le dice Mitch, ¿no? Que es el candidato de Blanche Dubois. Y Blanche le dice, ¿qué es ser recto? Una línea puede ser recta, una calle puede ser recta, pero el corazón humano es sinuoso, como un camino que se pierde en la montaña. Eso es un poeta del teatro. Porque podría haberlo dicho Ibsen de un modo muy bien dicho, pero no con esa poética. De comparar el corazón humano con un camino que se pierde en una metáfora, con un camino que se pierde en la montaña, ¿no? Y está lleno de esas cosas, Williams. Además de sobre todo en sus obras mayores, las obras mayores de Chekhov fueron las últimas, las mayores de Williams fueron las primeras, ¿no? Hasta La Gata, hasta de repente El último verano. Además de ser un dramaturgo que estructura como los dioses, otro que estructura como los dioses. Pero básicamente lo que valoran es su poética, ¿sí? Su calidad de poeta. Mi nombre es Manuel. En la charla usted mencionó algo sobre ser un puntero revolucionario y quería saber cómo fue su experiencia de participar de un proyecto como fue el Teatro Abierto acá en Argentina. Teatro Abierto es una experiencia de la que los que participamos no nos olvidamos nunca. Vos también estuviste. Fue muy curioso porque yo me fui del país en el 76. Me fui del país no porque tuviera militancia, ni porque tuviera que ver con grupos armados, ni por nada, simplemente porque era invivible. Era absolutamente invivible, era asfixiante el clima de la dictadura. Me fui, pero este hijo que tuve a los 24 años quedó con su madre acá, yo ya estaba separado, y yo estaba muy dividido, realmente muy dividido. Mi hijo iba a España en enero y febrero, y yo intentaba venir acá a julio, porque podía venir, no es que no pudiera cruzar la frontera. Y Kira Stife me llamaba para dirigir en el San Martín julio-agosto, y cada separación era un desgarramiento. Así que en el año 78, cuando se armó el proyecto del Sol de Cristal, con Lucina Brando, con Oscar Martínez, Víctor Laplace y Flora Spenber, ni dudé. Yo dije, me tomo el avión y me vuelvo a la Argentina, y me volví y me quedé. En el 78 todavía las cosas estaban muy fuleras. De pronto, a comienzos del 81, y habiendo vivido y todavía estando inmersos en ese clima, todavía no, Malvinas fue el 82, a comienzos del 81, en una mesa redonda, así, en el Teatro Picarero, estábamos Chacho Dragún, Osvaldo Dragún, dramaturgo, que fue uno de los pilares del Teatro Abierto, David Amitín y yo. Y al terminar, Chacho Dragún, que les repito, fue uno de los autores que motorizó Teatro Abierto, porque Teatro Abierto fue una iniciativa de los autores. Después convocaron a 21 directores, y después nosotros convocamos a los actores. Se me acercó Chacho casi como en secreto, y me dice, mira, estamos armando con un grupo de autores un movimiento que quizás se llame Teatro Abierto, para hacer 3 obras de media hora, 3 obras cada día, los 7 días de la semana, y que sean 21 obras. Yo dije, sí, contá conmigo, pero sin duda. En un acto si vos querés, alguien que se había ido en el 76, que en el 76, 77 y 78, viviendo en Europa, se enteraba de todo lo que pasaba aquí.
Si querías acá también te enterabas, pero en Europa la gente que iba y que declaraba en Ginebra o en los tribunales de Europa, había muchísima información. Y sin embargo, en el año 81, en plena yo al Chacho Dragún le dije así, sí. Y fue una experiencia brutal, fue brutal, porque fue brutal. Bueno, la épica se creó con el tiempo, ¿no? Porque la épica se crea con el tiempo, pero en el momento que lo estabas viviendo, tenías la sensación de estar viviendo algo épico, de estar viviendo algo que iba a hacer historia. Con una cantidad de gente que se sumaba y que colaboraba en lo que fuera, en subirse a cambiar las luces, en ayudar con el vestuario, en coser, en traer cosas de su casa. Fue realmente uno de los, creo, de los actos de resistencia cultural más importantes durante la dictadura. Sí, fue un hito, aparte. Fue un hito. Y no es casual que venga del teatro. El teatro tiene una peculiaridad que es una actividad grupal. Y en un grupo, 2 más 2 es más que 4. Y hay algo de la fuerza de lo grupal que hace que los grupos de resistencia tengan un punch muy grande. Si lo que decís es como que nos ha quedado a todos los que estuvimos en esos movimientos algo en el cuerpo escrito, ¿no? Yo decís de lo grupal. Yo me acuerdo de llegar a un elenco, estar entre patas es lo que habitualmente se llama mal bambalinas, que no son las bambalinas sino patas. Bueno, como si fuera, claro, los telones que van cuando uno entra y sale, que se dice bambalinas, pero las bambalinas están arriba, en realidad son patas. Y llegar uno que venía después con la obra que seguía y ver a los compañeros que estaban trabajando en el espectáculo anterior. Y cuando terminaba este espectáculo se desarmaba todo, se entraba en escena y ya uno cuando ingresaba a escena veía a los compañeros que estaban de la obra anterior y los que veían entre patas, y es emocionante. Una solidaridad interna. Increíble. Por eso digo, nos ha quedado muy marcado. Muy marcado. Creo que acá es el tema, ¿no? Que te trajimos un texto que pensamos nosotros que engloba, que toma lo que tiene que ver con lo que es un constructor pensaba en el psicoanálisis y medicina, pero lo tomamos también acá específicamente desde el espectáculo, el teatro, ¿no? Y es un cuento anónimo que lo tenemos y pensamos mucho que tiene que ver justamente con tu labor, con tu construcción como director, en este caso. Es un cuento que nos gusta mucho y esperamos que te guste. El picaflor se llama. Dice: en la selva misionera se produjo un incendio. El fuego avanzaba y todos los animales escapaban corriendo desesperados. Mientras el tigre prestó atención que mientras todos los animales huían, un pequeño picaflor volaba en dirección al fuego. El tigre le gritó: «¡Hey! ¿No sabes que la selva está en llamas?». El pequeño picaflor no se detuvo. Él iba y venía. Pero el tigre consiguió detener al picaflor en un arroyo y le preguntó: «¿Qué estás haciendo?». El picaflor le respondió que llevaba agua para apagar las llamas. El tigre le dijo: «¿Estás loco? ¿Tú crees que podrás apagar este incendio con las gotas de agua que estás llevando?». El picaflor le respondió: «No sé si podré, pero solo estoy tratando de hacer mi parte». Fantástico, gracias. Muchas gracias. Bien.